Vamos a aumentar nuestro conocimiento. Hoy vamos a aprender qué son las funciones hash, muy importantes en el mundo de la criptografía y la seguridad de la red. ¿Qué es una función criptográfica hash? Una función hash es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Independientemente de la longitud de los datos de entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud. Pero, ¿qué? Para que lo comprendamos todos, supongamos que la función hash es una caja, en la que si usted le da algo, le va a devolver algo nuevo. Entonces, introducimos unos datos. Estos datos pasan por la caja. La caja hace su trabajo y nos da esos datos, pero en función hash. Para dar un ejemplo más claro de esto, usemos la función SHA-1. Es una de las funciones hash más ampliamente utilizadas en la informática, junto con MD5 y SHA-2. Si introducimos mi nombre, por ejemplo, nos dará una serie de letras y números, 40 para ser más específicos. Ahora, si le damos una palabra, matemáticas, que tiene 2 letras más que la anterior, también nos dará una serie de letras y números, también 40. Ahora démosle una frase. Se acercan las Olimpiadas Matemáticas. ¿Cuántas letras y números nos dará? Sí, exactamente 40. Esta es una de las características de las funciones hash, que dependiendo de cuál estemos utilizando, nos dará la misma cantidad de dígitos en la salida. Ahora veámoslos con la función SHA-256, la cual es muy interesante, ya que cuando le damos los archivos, los convierte en ceros y unos, 256 ceros y unos para ser exactos, los cuales nuestras computadoras inteligentes los leen y los convierten en 64 letras y números. Es decir, no importa si le damos el diccionario, el Quijote de la Mancha o cuantas palabras sean, nos dará 64 dígitos de letras y números al final. Veamos las características de estas funciones. Siempre se obtiene la misma salida si le da la misma entrada, es decir, no importa cuántas veces ingresemos un mismo archivo, si es el mismo, nos debe dar la misma salida, las mismas letras y los mismos números. No importa cuántos datos ingresemos, al final tendremos el mismo tamaño en la salida. Ya se ha mencionado antes, y un claro ejemplo de esto es la función SHA-1, la cual si le ingresamos cualquier archivo, nos dará 40 dígitos en este caso. No se puede revertir el hash. Otras características de estas funciones es que no son revertibles. Esto significa que un usuario puede conocer el hash, mas sin embargo, no se pueden conocer los datos a partir del hash. Esta es la razón por la cual una de las aplicaciones fundamentales de estas funciones es almacenar contraseñas. Fuera de esto, una de las grandes ventajas de la función hash es que es rápida de calcular. Según un informe publicado en marzo por la revista TechCrunch, el popular servicio de almacenamiento de datos en la nube, Dropbox, bloqueó a uno de sus usuarios porque compartía contenido protegido por la ley estadounidense de derechos de autor. Este usuario luego escribió en su cuenta de Twitter que le habían bloqueado su cuenta de Dropbox por haber compartido ciertos contenidos. Poco a poco se empezó a hablar de la noticia en la red social, y mucha gente comenzó a quejarse de que Dropbox accedía a las cuentas de los usuarios, a pesar de que en sus políticas de privacidad declaraba lo contrario. Dropbox claramente no accedió a los contenidos de este usuario. Como se lee en el artículo de TechCrunch, probablemente lo que pasó fue lo siguiente. Quienes tenían los derechos de autor sobre el archivo compartido, probablemente la versión digital de una canción o de una película, crearon una función hash. Luego agregaron este hash de 40 caracteres en una especie de lista de materiales protegidos, y cuando el usuario intentó compartir el archivo, el sistema de análisis de Dropbox detectó automáticamente el hash que estaba incluido en el listado y bloqueó el intento de compartir el contenido.